apunté mal, o se me apuntó mal en la agenda, pero tenía que ir a las 6, y entonces he intentado meter toda la prisa que podía para llegar. Y bueno, me voy a sentar si no os importa, ¿sí? Me veis y yo estoy más cómodo. Bueno, a mí me ha gustado mucho escuchar a Vladimir. Creo que en el fondo todas las personas que estamos aquí, que estamos en el movimiento vecinal, que estamos en los barrios, la gente que estáis en los partidos, en principio esto lo tenemos como muy asumido, ¿no? El tema de la integración, el tema de la mezcla, el tema de estar en una misma comunidad y no buscar tanto la diferencia como buscar las cosas que andamos en lo común. Pero también sabemos que esto es así solo hasta cierto punto, ¿no? El otro día veía un chiste de estos divertidos en el Facebook que ponía, estaba una niña jugando y le dice a la madre, dice, hija, en tu clase hay inmigrantes, y ella que sigue jugando dice, no mamá, en mi clase solo hay niños y niñas. Entonces, esa tontería, ¿no? que puede ser el chiste, digamos que es la esencia pura a la que se supone que tenemos que llegar, ¿no? Que tenemos que llegar a un punto en el que las cosas son así de naturales. Pero también yo creo que todas las personas que andamos por aquí sabemos que las cosas no son tan naturales, no son tan así, no son tan de verdad, ¿no? Y entonces empiezo un poco por la parte de la autocrítica, que yo creo que es muy sano, ¿no? En Madrid, en la Federación, somos 272 asociaciones en toda la Comunidad de Madrid. Y hay del orden de 160 y tantas, creo que son 166 en Madrid ciudad. Bueno, pues de todas las que somos, de todas las personas que somos, que bueno, tú sacas cálculos y por lo que tenemos en los datos, pues no sé, somos muchas miles de personas las que andamos en las asociaciones vecinales. Pero las cosas como son, la gente que estamos en las asociaciones vecinales somos gente por lo general de aquí, somos la gente de aquí, no hay tanta gente de otros países como nos marcan los porcentajes que hay en la ciudad, ¿no? Si en la ciudad se dice que hay, por ejemplo, un 17% de inmigración, pues no hay un 17% de personas extranjeras o como lo queramos denominar dentro de las asociaciones. Bueno, pues ahí tenemos un curro importante que hacer. Este tipo de actos, este tipo de charlas, este tipo de encuentros son fundamentales, ayudan muchísimo. Pero me atrevería a decir que no son suficientes. Creo que os pegáis un curro muy importante. Aquí además esta asociación de Cuatro Caminos Tetuán en este sentido es ejemplar y lo digo desde el sentimiento real, pero sobre todo lo digo desde el cariño, ¿no? Yo he tenido la grandísima suerte de compartir con esta asociación que a iniciativa suya, no a iniciativa mía ni de mi asociación, nos dijeran: vivimos al otro extremo de Madrid y queremos conocer tu asociación o vuestra asociación, ¿no? Y se vinieron un día al barrio y se vinieron a ver cómo es el barrio, lo bueno, lo malo. Estuvimos luego, pues, un poco como decía Vladimir, tomando luego una caña, un café. Yo creo que hubo más cafés que cañas porque aquel día hizo un frío tremendo porque se suponía que iba a salir un día majo, pero nos hizo un frío. Íbamos ahí con bufandas, turbantes y lo que nos hubieran dejado. Esa actitud de la gente de esta asociación, que para mí me parece ejemplar, es, yo creo, lo que hay que manejar, lo que hay que tener. Esa actitud que yo sé que tienen, porque sé que lo han hecho con más barrios y que igual que lo han hecho con nuestra asociación, me consta que lo hacen a otros niveles, con otra gente, con otras asociaciones. Y creo que es algo de lo que nos tenemos que empapar. Creo que es algo que nos falta mucho, por un lado, a las asociaciones vecinales, tenemos que mejorar mucho en ese sentido, y luego a la ciudadanía en general. Yo sé que la gente que estáis aquí, por ejemplo, en el servicio de mediación, que también, tanto la gente que está en empleo, la gente que está en vecinal, pegáis también unas curras gordas, ¿no? Hacéis ahí un trabajo de interlocución fundamental para acercar a toda la gente a la asociación, pero en este caso en concreto, como digo, tenéis ahí la suerte de que eso es fácil. No digo que vuestro trabajo sea fácil, pero es fácil la receptividad que tiene en esta asociación por sus características, ¿no?
A lo mejor en otras es más diferente, ¿no? De hecho, este año, bueno, sabéis, yo llevo de presidente desde el verano más o menos, ¿no? Desde julio, así. Y una de las cosas que entendía que tenía que hacer ahora, desde que soy de presidente, era visitar a todas las asociaciones en las que estáis trabajando con mediación vecinal y en otros servicios en los que la federación está implicada, ¿no? Visitando en Usera, que es un sitio donde se ha trabajado mucho y mucho además con la población ecuatoriana, hace bastantes años se trabajó aquel fenómeno del ecuoboli, ¿no? Que era en algunos sitios foco de choque, de desencuentro, ¿no? La gente de aquí de Madrid, de toda la vida, vivía las actividades deportivas, concretamente del ecuoboli, de la comunidad ecuatoriana, como una invasión del terreno propio. Veían que montaban sus canchas y como que no les dejaban jugar a ellos. Era una sensación extraña para mucha gente porque no estaba acostumbrada, pues, digamos, a ese tipo de prácticas. Ahí en Usera, en Villaverde, fue uno de los sitios donde más intervino en un primer momento el servicio de dinamización vecinal, que lleva ya 12 años trabajando, ¿no? Bueno, en algunas de las asociaciones, me contaban en estas visitas que estaba haciendo ahora, alguna de la gente que anda por ahí, que algunos de los presidentes de entonces, que andaban con otras mentalidades, enviaban a los dinamizadores vecinales a echar cristales en las canchas donde se jugaba al ecuoboli, ¿no? Y claro, eso evidentemente no podía ser. es como muy evidente, ¿no? Pero oye, ocurría, esa gente ya no está, evidentemente, llevando las asociaciones, pero que actitudes de este estilo nos las podemos encontrar a la vuelta de la esquina y con gente que incluso pensamos que son de los nuestros. Y son ese tipo de situaciones que evidentemente hay que combatir. Aquello se combatió bien, y una de las cosas interesantes que salió de toda aquella experiencia fue una regulación interna de esta práctica deportiva. Se creó una asociación, se hicieron toda una serie de planteamientos de buenas prácticas, y se eliminaron también, pues, algunos vicios que sí que a lo mejor la comunidad ecuatoriana pues tenía, ¿no? Como esa forma que el de aquí vivía como que le invadían, era porque en cierto modo sí que era cierto que llegaban y por las bravas cascaban su cancha allí, ¿no? Y a lo mejor no ponían una, sino que ponían 5, ¿no? Bueno, pues todo eso se fue regulando. ¿Cómo se regula? Pues evidentemente con el trabajo de mucha gente que lo que está fundamentalmente es dispuesta a conversar. Creo que ese es el primer paso, el paso fundamental, y es donde casi siempre tenemos la barrera en esta ciudad nuestra, ¿no? Y que nos cuesta sentarnos a conversar. Enseguida le ponemos el cartel al otro pues eso, de que es el otro, y ya está, ¿no? A los del Partido Popular porque son del Partido Popular, a los del PSOE porque son del PSOE, al vecino pues porque ya sabes tú cómo son los vecinos, a las mujeres porque hay que ver las mujeres, y así al final, claro, y así al final vamos repartiendo carteles y nos cuesta sentarnos a hablar. Nos cuesta como asumir que el que no nos lleguemos a entender tampoco es un problema. Yo me puedo sentar con alguien que piensa distinto de mí y no entenderlo. Bueno, pues no nos hemos entendido en el sentido de que no hemos llegado a algo en lo concreto, pero a mí me parece interesante sentarnos a hablar. Creo que esa es una de las cosas en las que sí que hemos ido dando pasos gordos en estos años desde el movimiento vecinal. Hemos ido superando miedos, también ciertos egos, ¿no? Ayer, por ejemplo, teníamos junta directiva, ¿no?, de la federación. Una de las cosas que nos hemos propuesto en esta nueva etapa es que la federación se tiene que descentralizar al máximo, o al menos en lo que esté en su mano. Hemos hecho en diciembre una junta directiva en San Fernando de Henares y ayer hacíamos una junta directiva en Leganés. Estábamos en esta junta directiva, lo que hacemos fundamentalmente es abordar la situación, los problemas, las realidades de
de la comarca o de la zona donde vamos a hacer la junta directiva. Aparcamos un poco los temas más federales, no es que los aparquemos del todo porque siempre hay cosas que hablar, pero intentamos centrarnos en lo que hace la federación, lo que hacen las asociaciones allí, ¿no? Ayer se proponían dos temas centrales, que eran sanidad y participación, y a la hora de hablar de participación yo les comentaba, ¿no? Las asociaciones vecinales fueron determinantes en el nacimiento de la democracia de este país. Fijaos que la ley de asociaciones en tiempos de Franco empieza más o menos en el 64, se consolida poco menos que en el 65. Entre el 64 y el 68 surgen unas cuantas de las asociaciones vecinales. Fijaos, en tiempos de Franco, con un corset muy estrecho, pero a la vez con una primera apertura de ventana, ¿no? En esas asociaciones se congregó toda clase de personas, fundamentalmente personas que querían construir comunidad, como decía Vladimir. Comunidad, libertad, democracia, derechos y una serie de cosas. En el fondo fueron los sitios que, como estaban mínimamente permitidos junto con las iglesias, junto con las parroquias, donde la gente se podía reunir y organizarse, ¿no? Eso facilitó que cuando luego ya llega la democracia hubiese gente organizada y se pudieran hacer muchos planteamientos. Sin embargo, cuando se ponen a escribir los padres de la Constitución, voluntaria o involuntariamente se olvidan del movimiento vecinal. Las asociaciones habían sido determinantes para que saliese aquella democracia que hoy tenemos, aquella Constitución de la que disfrutamos desde entonces, y sin embargo no encontráis, es imposible encontrar un solo artículo en el que hable de asociaciones vecinales. Sí que se habla de los sindicatos, ¿no? Incluso, por ejemplo, el artículo 48 habla de la participación juvenil, pero no encontraréis un artículo donde de alguna manera se reconozca o se dote de algún tipo de espacio especial, de recursos o de un reconocimiento especial al movimiento vecinal como algo determinante para la vertebración de la democracia en nuestras ciudades, en nuestro país. Creo que eso es una cosa que le falta a nuestra Constitución. Seguramente le falta porque en su momento a lo mejor hacíamos algo de sombra, ¿no? A gente que tenía que tomar el liderazgo del país. Eso, junto con otras cosas, nos ha llevado durante muchísimo tiempo al movimiento vecinal a ir muy de pecho palomo, ¿no? De decir, somos muy importantes, ¿no? Siempre reclamando nuestra importancia. Y eso denota un cierto, un orgullo que yo pienso que hay que tener, pero también, de alguna manera, lo que denota es algunas carencias que tenemos, ¿no? En nuestra propia, vamos a decir, autoestima. Cuando uno se siente muy importante, ¿no? Eso hay que modularlo, ¿vale? Claro. Entonces, creo que el movimiento vecinal, en ese sentido, uno de los problemas que ha podido tener en todo este tiempo para que no cumplamos esos porcentajes básicos en el que haya pues todas las partes de la sociedad, ¿no? Es decir, ¿cuántas personas con diversidad funcional realmente hay en las asociaciones vecinales? Pues no las que debiera. ¿Cuántas personas de etnia gitana hay en las asociaciones vecinales? Pues tampoco las que debiera. Ni personas migrantes, ni jóvenes. En esto tenemos que hacer un gran esfuerzo. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por vencer nuestras resistencias, nuestros egos y estar mucho más abiertos a escuchar, a compartir, a entender y a incorporar. Si hacemos eso, yo creo que le habremos dado el remozado que necesita nuestras asociaciones, nuestra federación, nuestra forma de entender la comunidad. Y bueno, pues yo creo que vamos camino de ello, es decir, estamos haciendo ahí muchos esfuerzos. Ves asociaciones como esta o como otras que están en esta línea y la verdad es que mola, ¿no? Creo que el camino está ahí y que tenemos que hacer simplemente pues meterle el esfuerzo y ya está, ¿no? Y yo creo que esto es un poco lo que os venía a contar. No sé si soy muy breve o soy muy largo en mi exposición, pero que muchas gracias
y que me encanta venir siempre a Cuatro Caminos de Tetuán. Sabéis que conmigo podéis contar cuando queráis y yo encantado de la vida.